Les felicito en este domingo, que es el Día del Padre. Les mando un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Aguascalientes, México. Soy el pastor Alfredo Madera y vengo hoy a platicarte, a darte una enseñanza en cuanto al no dejarnos vencer. El mensaje lo titulé No te dejes vencer. Sabes, a lo mejor te has encontrado en momentos de tu vida donde ya quieres tirar la toalla. ¿Has escuchado ese término? Ya quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir adelante. Y eso suele suceder con todo tipo de personas, en toda clase de situaciones. Normalmente una persona que empieza a caminar en esta vida, si empieza a crecer y se empieza a dar cuenta de todo lo que se presenta a su vida, no es tan fácil como pensó que era o inclusive como se dibujó en los programas de televisión o aún en las películas. Muchas personas suelen pensar que la vida es como una película y la realidad es otra. No estamos viviendo una película, estamos viviendo una realidad donde la vida se hiere, donde muchas de las veces te lastiman, donde muchas de las veces no quieres seguir adelante. Muchas de las veces sientes que ya no tienes el aire suficiente, necesitas el oxígeno. No sé si te ha pasado que vas por esta vida sintiendo que el aire se te va. Pues ese es un término muy conocido cuando los problemas los traemos hasta el cuello, cuando nos sentimos sofocados o sentimos que ya no tenemos una salida a lo que estamos presentando. Pero déjame decirte que esta enseñanza que traigo hoy para ti por medio de esta plataforma de Facebook es en relación a eso. La Biblia habla de personajes, personas que están en el Antiguo Testamento que pudieron haberse dado por vencidos en medio de situaciones tan difíciles y probablemente más difíciles de lo que tú y yo hemos vivido. Hoy en día la gente se ahoga en un vaso de agua, sienten que ya la vida no tiene sentido vivirla, o se viven en cierta manera falsas apariencias, como hoy en día sucede mucho en internet. Te toca ver a una persona sonriendo, abrazando a sus hijos en el Facebook o en el internet, o tienen su foto de su perfil con una sonrisa, como si todo estuviera bien. Pero en realidad cuando ves a la persona te das cuenta de todo lo contrario. Te das cuenta que muchas de esas personas tratan de dibujar una mentira o tratan de esconder la realidad a través de algo que quieren vender de sí mismos, una imagen totalmente equivocada, falta de sinceridad. Me ha tocado ver gente que están retratados ya con su collage en el Instagram, abrazado de la esposa, abrazado del esposo, y resulta que cuando voy y los veo ya están a punto del divorcio. Así es que lo que las redes sociales, aún la televisión te puede ofrecer, en el 98% es ficticio. No tienes que creerte ni todo lo que ves en la tele, ni tienes que apropiarte de los personajes que están viviendo. La realidad es otra cosa. La vida que tú y yo vivimos es otro asunto. Pero la Biblia nos habla relativamente de personas que pudieron haberse dejado vencer por alguna situación que les agobió. Uno de esos casos lo tenemos en la vida de José, el soñador. Fíjate, conocido como José el soñador. Lo tenemos registrado en Génesis capítulo 39. Dice la Biblia que después de que fue y les presumió a sus hermanos su vestimenta de colores, los hermanos agarraron envidia y celos al grado que querían matarlo. Sin embargo, esto ya estaba en el corazón de los hermanos de José, que son las 11 tribus de Judá. En el capítulo 39 vemos literalmente que lo venden como esclavo a unos madianitas que van pasando. Los madianitas lo mandan y lo venden como esclavo a Egipto. Durante 13 años este hombre, José el soñador, terminó donde él no quería.
Entonces, vamos a ver una cosa muy importante en cuanto a esto, ¿sí? José tenía sueños, tenía deseos, y esos sueños y visiones que él tenía no eran propios, venían de la mano de Dios. Sin embargo, aun cuando tenía sueños y visiones, porque no los entendieron. En la vida vamos a encontrar varias clases de personas a nuestro alrededor. Personas que nos van a escuchar, personas que nos van a escuchar pero no nos van a entender. Y personas que te van a escuchar y te van a tener envidia. Te van a tener envidia por los sueños que tienes, por los anhelos que tienes, por los progresos y metas que estás logrando. En esta vida vas a tener estas tres clases de personas a tu alrededor. Sin embargo, es muy fácil enfrentar a aquellos que están de acuerdo con lo que estás viviendo y es más, quieren aprender de lo que tú estás haciendo. Pero es un poquito doloroso cuando estás cerca de personas que quieren básicamente destruirte. Quieren que tus sueños no se cumplan o hacen ver que tus sueños son simplemente una apariencia o estás sugestionado por una emoción. Y sabes, muchas de las veces cuando enfrentamos este tipo de cosas, terminamos desilusionados con la gente y si no tienes control de tus emociones, puedes terminar ilusionado con la vida y ya no querer añorar nada. Y vamos a ver una cosa muy importante. José tuvo que pasar por el proceso donde habló de sus sueños, pero una vez que habló de sus sueños, enfrentó a estas tres clases de personas. Los que estaban de acuerdo, los que lo escuchaban y los que lo envidiaron. Lamentablemente, cuando lo dijo con su padre analizó y lo escuchó, porque una parte de la vida de Jacob le creyó a su hijo José, más la parte de sus hermanos, que fue la que más lo odiaron, terminaron vendiéndolo como esclavo. Terminaron rechazándolo, terminaron queriéndolo destruir. Inclusive estaban al borde de asesinarlo. Pero fue Rubén el que lo rescató de la mano de sus hermanos y prefirieron sacar una ganancia de la vida de José. Va a haber personas que van a aprovecharse de lo que tú eres, mas sin embargo, eso, el que no avances, tú tienes que seguir avanzando, aun cuando te encuentras con estas tres clases de personas. Y vamos a ver, muchos pueden traicionarte, pero lo más importante es no guardar resentimiento. La primera faceta que enfrentó José fue la traición. Sabes, a lo mejor nunca has enfrentado la traición, a lo mejor sí la has enfrentado en tu matrimonio, en tu trabajo, a alguien le confiaste algo y terminó dándote una puñalada por la espalda. Yo inclusive fui traicionado en algunas ocasiones por personas que les brindé mi amistad, mi sinceridad, mi honor y mi confianza. Sin embargo, yo me encontré en el borde de decir, ya no puedo confiar en nadie. Sin embargo, la vida te da muchos golpes, pero es importante que no pierdas el objetivo por el cual estás en esta vida. El objetivo por el cual estás en esta vida es sumamente importante. Naciste con un propósito. Dice el libro de los Salmos, mis ojos vieron tu embrión y te he creado con propósito. Significa que aunque nosotros no entendamos el propósito de esta vida, Dios ya lo estableció en nuestro ADN. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer durante el proceso de esta vida es aprender a ser liberados. Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Significa que en el proceso del conocimiento de mi propósito, tengo que abrazar todo lo que Dios tiene para mí mediante la palabra, sin importar los cursos, traiciones, resentimientos
que puedan querer invadir mi corazón. Tú fuiste creado para ser un vencedor. Y aunque no lo has creído, porque muchas de las veces te has comparado con la vida de otros. Creo que es lo que pasó con los hermanos de José. Se empezaron a envidiar a José, pero no solo por eso, sino que se compararon, porque se vieron a través de José de cómo su padre le daba prioridad a él. Oye, hasta le regaló una vestimenta de colores. Pero ellos optaron por hacer lo peor, querer destruir a un hermano, a un pariente de sangre. ¿Sabes? Para ser un vencedor, no necesitas tratar de quedar bien con nadie, ni necesitas empezar a hablar mal de alguien para que tú te veas mejor. De hecho, si empiezas a hablar mal de alguien, lo único que vas a provocar es que la gente te rechace a ti y la gente desconfíe de ti. Dice la palabra de Dios que cuando David entraba al palacio de Saúl, entraba con prudencia, al grado que el rey Saúl le tuvo temor por lo prudente que era. Sin embargo, la prudencia nos lleva a un alto más honorable de honor delante de la gente, delante del ser humano. Vamos a ver aquí que la vida de José estuvo enredada de tantas cosas, traición e injusticia. En Génesis capítulo 39, fue acusado injustamente, pero sin perder su fe. En el capítulo 39 de Génesis vemos que cuando llega como esclavo a Egipto, literalmente empieza a servir a Potifar como mayordomo, al grado que le tuvieron tanta confianza que le confiaron el dinero, las riquezas de Potifar. Potifar era el mero administrador del príncipe de Egipto de aquellos siglos. Ahora vamos a ver una cosa muy importante. José agarró tanto élite y tanta posición por la inteligencia y por todo lo que su padre le había heredado, que la esposa de Potifar comenzó a acecharlo. ¿Cómo? Quería acostarse sexualmente con él. Pero literalmente José una y otra vez terminó rechazando las peticiones de esta mujer, al grado que ella se molestó porque José no cedió y lo acusó injustamente. Ahora, cuando tú quieres llegar a vencer y quieres llegar a una meta, te vas a encontrar con asuntos donde te van a acusar injustamente. Va a haber gente que va a estar contenta de que estás avanzando, de que anteriormente te encontrabas como alguien que no era, pero ahora te encuentras como una persona que tiene los sueños de salir adelante, sobre todo de sobresalir en el área donde estás. Recuerdo hace muchos años cuando trabajé en una empresa llamada Delphi, estaba yo como administrador de nóminas. Ahí esa empresa yo la utilicé de una manera muy creativa. Dios me bendijo a través de esa empresa. Estaba yo trabajando como administrador de nóminas, como un empleado en oficina, y pagaba a ciertas horas los viernes a los empleados. Eran alrededor de 5,000 empleados. Comencé a estudiar, empecé a ejercer, empecé a crecer, y recuerdo que en aquel tiempo hubo tanta gente que estaba molesta porque yo estaba saliendo adelante. Y no solo lo hablaba, se veía cómo estaba siendo bendecido. Y me di cuenta que no siempre tenemos que confiarle todo a la gente que está a nuestro alrededor. De hecho, mucha gente que tú enfrentas, mucha gente que le platicas tu vida, te muestra una cara, pero al momento que te muestra esa cara, luego cuando se dan la vuelta, empiezan a hablar mal de ti. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas de esas acusaciones en la vida de José, cuando esta mujer vio que no cedió a la petición de acostarse con ella fue y dijo que José la trató de violar. Esto lo encuentras en Génesis 39, acusado injustamente. Pero aún así José, después de que se fue a la cárcel,
no guardó resentimiento, odio ni enojo en su corazón. Y esa es una de las cosas que tú y yo tenemos que trabajar durante este proceso. No guardar enojo ante ninguna situación. Sabes, tal vez tú estás viviendo situaciones muy duras en tu casa, en tu trabajo o aún con tus mismos vecinos. Y sabes, el asunto es, y no te voy a mentir ni te voy a engañar, el asunto es que vamos a tener que pasar por todo este tipo de situaciones. Vamos a tener que pasar porque en algún punto de nuestra vida este tipo de cosas nos van a ayudar para una cierta experiencia delante de Dios. No es como si Dios quiera utilizar esto para solamente probarnos, pero esto va a forjar nuestro carácter para las cosas grandes que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Entonces, no te dejes vencer. Es uno de los puntos más importantes que voy a tratar en este mensaje. No te dejes de vencer, no dejes que nada te venza. Con mucha facilidad la gente se deja vencer, caen en pecado y dejan de asistir a la iglesia, gritan o resalta su viejo hombre cuando están en el trabajo, en la casa, están haciendo las cosas bien, empiezan una semana bien a buscar de Dios, luego pasa algo que los hace sentir culpables o aún el mismo enemigo viene y les produce condenación y en ese momento empiezan a dar pasos hacia atrás. Lo que yo vengo a decirte hoy es no dejes que eso te venza. Vénselo, aunque todavía no te estás levantando con una bandera en alto en medio de ese problema. Llegará el momento donde tendrás el carácter para sobresaltar sobre ese asunto de ira, de enojo, de contienda, de pleito o de cualquier otra cosa con la cual estás sufriendo. La palabra de Dios nos dice que José venció en medio de la acusación injusta y fue a dar a la cárcel. Ahora, yo no sé qué fue lo que pasó con José, si después de que lo acusaron, el mayordomo fue y lo visitó a la cárcel para preguntarle. Yo me imagino que el mayordomo conocía a su esposa y sabía que ella tenía un historial de engaño o de adulterio. Y de alguna manera sabía que José era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, aun cuando Potifar no conocía a Dios. Sabía que el Dios de José era tan grande que José no estaba dispuesto a fallarle. En medio de todos los asuntos que te encuentres, en medio de traición, en medio de acusaciones injustas, déjame decirte, siempre habrá una persona que te va a creer. Siempre habrá una persona que te tendrá en alta estima. Siempre habrá una persona que te querrá escuchar cuando todos los que están a tu alrededor te están acusando de algo que hiciste. Hey, ahí hay una cosa muy importante que tú tienes que saber. Lo que tú hiciste en el pasado ya no cuenta para hoy. Así es que si una persona viene y te recuerda el pasado o el mismo enemigo manipula la mente de esa persona para acusarte de lo que eras, tú ya no tienes que recordarlo. Porque déjame decirte, si Satanás viene a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro, que terminará en un lago de fuego. Y vamos a ver una cosa muy importante a causa de la acusación. La acusación tiende a deprimir a la gente. Cuando la persona no está mirando a Dios fijamente, la persona tiende a deprimirse. ¿Por qué? Está cayendo en una acusación. Hay una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender a hacer en medio de la acusación es estar agarrados de la oración. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos, ¿no podéis velar conmigo una sola hora? ¿Por qué? La oración es la que nos fortalece en medio de la acusación. Jesús se la pasaba orando porque en medio de las acusaciones que se presentó ante Herodes, ante los judíos y ante Pilato, ¿sí? No se dejó vencer. Jesús llegó en victoria en medio de sus acusadores. En Génesis 42 vemos una cosa muy importante de José. Enfrentó a sus hermanos, los que lo vendieron injustamente. Esto es una introducción. ¿Por qué te estoy dando esta introducción acerca de José?
Porque tenemos que conocer el ingrediente perfecto para la victoria. Si no conoces el ingrediente perfecto, ¿qué es? Vas a pasar por cosas que te van a herir y tú tienes que estar percatado de que esas cosas van a tratar de derrumbarte, sean emocionalmente o sean a través de una persona. Ahora vamos a ver una cosa muy importante, el enfrentamiento. Los hermanos lo traicionaron. La esposa de Potifar lo acusó injustamente y fue a dar a la cárcel. Varios años después, 13 años después de que salió de la cárcel, interpretó unos sueños de un copero y un panadero. Después el copero fue y le dijo al rey Faraón que en la cárcel había un joven que interpretaba sueños. Lo mandó a traer porque Faraón había tenido un sueño de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y este sueño que José le interpretó era que las vacas gordas iban a ser exterminadas por las vacas flacas. ¿Qué decía este sueño? Que se avecinaba un tiempo de hambre. Entonces, cuando José le interpretó a Faraón esta visión, Faraón le puso su anillo y lo hizo pasear por Egipto y lo reclamó como gobernador y administrador durante los 7 años que se avecinaban sobre Egipto. Pero durante el proceso de esos 7 años de hambre, primero fueron los 7 años de abundancia y luego los 7 años de hambre. Entonces, cuando pasaron los 7 años de hambre, los hermanos de José que lo habían vendido como esclavo unos 20 años atrás, fueron a pedir comida a Egipto. ¿Y qué crees? José estaba como gobernador y no lo reconocieron a José, pero José sí lo reconoció. Y una de las cosas que pasó con José fue que tuvo que enfrentar las peores cosas de su vida, de su pasado, a través de un punto muy importante, el perdón. Aquí es la punta del iceberg o la punta más importante que tú y yo vamos a enfrentar, el perdón. ¿Sabes? Probablemente te estás encontrando en un momento donde te sientes decepcionado de la vida. Alguien dijo algo de ti y alguien te dio la espalda cuando tú decidiste ayudarlo y levantarle los brazos. Pero luego esa persona se encontró porque la vida tiende a dar giros de 160 grados. Ahorita estás aquí y el día de mañana te encuentras acá. ¿Y qué crees que pasó? Los hermanos fueron a pedir comida a Egipto, José los reconoció y les puso una prueba. Ahora, imagínate el resentimiento que todavía estaba en su mero apogeo en el corazón de José, porque era humano. En su corazón tal vez estaba la pregunta, ¿por qué mis hermanos me vendieron como esclavo? Estuve todos estos años separado de mi casa, de mi familia, y ahora vienen aquí y tengo la oportunidad de venganza. José pudo haberse vengado, ¿sabes? Pudo haber hecho lo peor, los pudo haber asesinado, como hoy en día la venganza es muy sutil. Mujeres que son engañadas por los esposos, ellas van y lo engañan otra vez, o el hombre que es engañado por la esposa y él va y la engaña por venganza. La venganza no nos deja nada bueno. Una de las primeras cosas que tenemos que entender como cristianos es que hagan lo que nos hagan, tenemos que aprender a utilizar el perdón. El perdón es un ejercicio, he descubierto que es un ejercicio. No se fusiona de la noche a la mañana. ¿Sabes? Mucha gente dice, ay, pues es que ya lo perdoné, pero me sigo acordando y me da coraje. Bueno, déjame decirte que no sucede así. De hecho, un discípulo le dijo a Jesús, Señor, cuando mi hermano me ofende, ¿cuántas veces debo perdonarle? Y Jesús le dice, habéis escuchado que dice hasta 7 veces 7, pero yo os muestro un camino mejor, hasta 70 veces 7. Si tú multiplicas 70 por 7, te da un total de 490 veces. ¿Qué significa esto? Que si una persona te lastima, te engaña, te traiciona o te da una puñalada por la espalda, llámese como sea,
no significa que vas a decir, ok, la perdono, pero no la quiero ver. Eso no es perdón, ¿sí? El perdón se gesta al grado que vamos a permitir que Dios pueda restaurar aún la relación con esa persona que me lastimó. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿por qué te digo que es un ejercicio? Si 70 por 7 da un total de 490 veces, significa que no me voy a agarrar y decir, lo perdono, lo perdono, lo perdono, lo perdono. Te voy a decir en mi experiencia, cuando alguien ha herido mi honor o mi integridad o mi persona, muchas de las veces no logro perdonarlo de la noche a la mañana. Hay veces que se me invade el pensamiento con algo que esa persona dijo cuando yo la conocía, y entonces yo cierro mis ojos y digo, la perdono, la bendigo, y Señor, si me la vuelvo a topar, Señor, te voy a demostrar, Señor, que ya no tengo nada contra esa persona. Y usualmente cuando eso me llegó a pasar, de resentimiento, de que no podía perdonar a una persona, lo hablaba con mi esposa y eso me ayudaba y me nutría a fortalecerme en el área de perdón. Hay personas que son más fuertes para perdonar. Hay personas que perdonan a la primera. Hay personas que no batallan y no guardan resentimiento ni rencor dentro de sus corazones. En un momento dado les hacen algo y al día siguiente es como si cambiaran un chip de su cerebro y ya pasó, yo sigo adelante, sigo sirviendo a Dios. Wow, eso es admirable. Pero no todos los cerebros, todas las personas funcionan de la misma manera. Por eso la palabra de Dios nos dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Cuando el perdón entra a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra mente, yo lo dejo salir en una manifestación sobrenatural o natural a la vida de otras personas, y entonces a través del primer mandamiento cumplo el segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te fijas? Es una cosa tan profunda, pero tan básica. Y vamos a ver que José hizo algo muy interesante con sus hermanos en Génesis 42. Cuando tengas tiempo en tu casa, léelo, porque te vas a dar cuenta que aún él tuvo que enfrentar eso, porque aún estando en la cúspide de la victoria, pudo haberse encontrado en un momento donde pudo haber caído de la gracia de Dios por la falta de perdón o por la amargura. Entonces, tú y yo tendremos que enfrentar todas esas situaciones tarde que temprano, mi amado. Tendremos que enfrentar a las personas que más nos lastimaron, las personas que nos fallaron, las personas que hablaron injustamente de nosotros, o aún las personas que nos acusaron injustamente. Y algún día, Dios permitirá que las veas frente a frente para probar tu corazón, a ver si estás listo para la siguiente faceta. ¿Dios lo va a permitir? Claro que sí. Claro que sí. Creo que no estamos exentos de las heridas. Creo que tenemos que pasar por todo tipo de situaciones en la vida donde vamos a ser heridos, donde vamos a pasar por cosas que nos van a lastimar. Pero el asunto no es eso. El asunto es cómo te desarrollas en reaccionar delante de esas situaciones. Entonces José, en Génesis 42, lo vemos que enfrenta a sus hermanos y después de un procedimiento de prueba para ver si habían cambiado, los devuelve, los invita a comer, se presenta delante de ellos, se quebranta. Y en el Génesis 45 tú te vas a dar cuenta que José les reparte tierras en la tierra de Gosén. Eso es lo que hace una persona que está procesada en la victoria. Le da a sus enemigos lo que ellos nunca le dieron. Qué difícil, ¿verdad? Tal vez te engañaron, tal vez te lastimaron, tal vez te traicionaron. Pero si hoy estás caminando con Dios y le estás pidiendo a Jesús, quiero ser igual a ti, tú y yo tenemos que ir a la cruz del Calvario
cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y ellos lo acusaban, los fariseos y los escribas lo acusaban y le decían, si eres el Hijo de Dios y dices ser quien dices que eres, bájate de la cruz y creeremos en ti. Entonces Jesús, estando crucificado, volteó al cielo y dijo, Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble, ¿verdad? Pero hay veces que tenemos que ir a la cruz. Queremos parecernos a Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús. En el procedimiento, en el proceso, nos cuesta entender esto. Y quiero leerte la historia de otro hombre llamado David. David, el hombre que se convirtió en rey. ¿Por qué se convirtió en rey? Si te das cuenta, este joven fue escogido para reemplazar el reinado de Saúl, porque Saúl era una persona que buscaba la opinión de los demás y no la opinión de Dios. Y Dios habló y dijo, voy a buscar a un hombre conforme a mi corazón. Dios busca gente conforme a su corazón y no necesariamente lo va a encontrar en una universidad, en una escuela o en una carrera de filosofía. Si tú piensas que por ser muy inteligente o por estar estudiando en la universidad o por tener una carrera de esto o aquello, o ser ingeniero o licenciado, te capacita para tener el corazón de Dios, estás totalmente equivocado. La escuela te estructuró para entender la estructura de la ciencia, en cómo llegar a ser alguien para poder salir adelante. Mas el problema que mucha gente comete es que piensan que como ya saben mucho, ya nadie tiene nada que enseñarles. Y vamos a ver una cosa muy importante. David no fue encontrado en el mejor lugar o en un palacio. Fue encontrado en la zona de rechazo. Y tú has de decir, pero ¿cómo David se convierte en rey, pero fue rechazado? David fue menospreciado. David era odiado por las personas. Algo muy parecido a lo que pasó con José. Muy similar a lo que pasó con José. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Samuel. Y aquí tengo mi Biblia. Si tú tienes tu Biblia ahí, yo quiero que te metas un poquito a la palabra de Dios y podamos ver esta historia de cerca en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 19. Y vamos a leerlo con mucha atención y mucho cuidado, porque al hacerlo, sabes que cuando leemos la palabra de Dios, tendemos a demostrarle a Dios lo mucho que queremos ser igual que Él. Y vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Te doy ahí unos segundos ahí para que lo busques y puedas acompañarme en este pasaje, en este viaje, en esta historia de David. ¿Quién era David antes de ser rey? ¿Y por qué David tenía la capacidad de convertirse en rey, aún después de que fue rechazado, menospreciado y aún odiado por la gente que estaba cerca de él? Y aún cuando entró a su etapa de preparación para convertirse en rey, el mismo rey Saúl le aventó 2 veces lanza para matarlo, porque había envidia en su corazón. Pero David esquivó las lanzas, huyó y nunca buscó la venganza. Pero vamos a ver Primera de Samuel capítulo 17, verso 19. Y lo tenemos ahí en el versículo 19. Si lo tienes, por favor. Y vamos a ver el verso 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de una guarda. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Fíjate, ojo con esto, David, en vez de haber sido invitado a la batalla,
yo creo que era como que el niño malcriado, el niño hiperactivo. ¿Has conocido a niños hiperactivos que ya los padres no saben ni qué hacer con esos niños? Que se suben a la ventana, que quiebran el vidrio del carro, que echan a perder el pastel de la mamá que está haciendo, que siempre está de alguna manera regándole, le dicen el mangueritas, ¿no? Pero vemos aquí David, que es un niño que probablemente es hiperactivo, pero rechazado. Al grado que los padres, ¿sabes qué? El padre, los hermanos, ¿sabes qué, papá? Ya no podemos con David, es muy altanero, mándalo para que se eduque a cuidar las ovejas. Ninguno de ellos, esto le pasó, a David le pasó todo lo contrario a José. Mientras a José le dieron una vestimenta de colores, a David lo mandaron a cuidar las ovejas de su padre. Mientras los hermanos de José eran pastores de ovejas y habían sido de alguna manera menospreciados por el papá y ellos se vengaron contra José, ahora David es el pastor de las ovejas y el pastorado de ovejas es tenido como el lugar donde David es procesado, allá no estar cerca de la sociedad. Lo comienzan a sacar de la sociedad. Y están los hermanos en la guerra y David se entera que sus hermanos están en la línea de batalla cuando un gigante llamado Goliat está retando a los escuadrones del Dios viviente. Goliat, un hombre que dicen que medía más de 2 metros, sumamente gigante, enorme. Pero dice la palabra de Dios que este joven, David, pues no perdió el tiempo, dejó las ovejas a cargo de un guarda y se fue al lugar de la batalla. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre oían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y fíjate bien lo que dice el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Verso 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Pareciera que estamos viendo a un joven metiche aquí, pero estamos viendo que los momentos de soledad David los supo aprovechar. Tal vez hoy te encuentras tú como David,
haciendo nada. Te encuentras como si sintieras que no estás haciendo nada en la vida para Dios. Tal vez te sientes que no estás logrando ningún solo cometido. Tal vez te sientes frustrado con la vida. Te sientes que muchos de tus compañeros te rebasaron y te quedaste atrás. Déjame decirte que el lugar de entrenamiento es justo ese lugar donde no sentimos nada en ocasiones, donde pareciera que estamos sintiendo que nada está pasando, donde pareciera que no estoy haciendo nada. Pero David, yo creo que David, cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, se entrenó, agarraba la onda y se agarraba a tiro al blanco con su onda como una resortera. Era como una tira de cuero al final de esta tira había como una agarradera de cuero, y la agarraba y le tiraba las piedras, y él empezó a afinar su tiro al blanco con esta onda, al grado que David llegó a matar leones, osos con esa onda. Pero sobre todo, después de haberse entrenado, David meditó muchos años en quién era Dios. Porque yo no sé si sabes lo que es ser pastor de ovejas. Yo conozco personas que son pastores de ovejas y dicen que cuando cuidaban a sus ovejas se encariñaban tanto de sus ovejas que tenían que dormir donde estaban sus ovejas. Duraban meses sin regresar a su casa, hasta 6 meses sin regresar a casa. David le agarró tanto amor a esas ovejas que él estaba pastoreando, pero también a través del cuidado y el entrenamiento aprendió a conocer a Dios en medio de la soledad, en medio de los asuntos que lo hacían sentir que él no estaba logrando nada. Sabes, te quiero decir una cosa: ¿cómo estás aprovechando lo que hoy estás viviendo? Tal vez estás viviendo situaciones que otros no viven. Tal vez no hay tanta actividad en tu vida. Tal vez quisieras hacer algo, pero las cosas no suelen funcionar como tú quisieras. Tal vez sientes que las cosas van demasiado lento. Quisieras que las cosas se apresuraran. Pero ¿sabes qué? No podemos de alguna manera forzar a Dios para que adelante los procesos, porque si Dios termina dándonos algo antes de tiempo, déjame decirte que nos puede hacer daño. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón terminó negando a Dios los últimos años de su vida. Terminó haciendo cosas que otros no hacían. Terminó arrepintiéndose al final, pero a fin de cuentas terminó haciendo cosas que otros no habían hecho. Tú y yo tenemos que tomar esta soledad y en nuestra mente decir: Señor, yo sé que muchas de estas cosas no las entiendo, pero yo sé que tú me vas a permitir entender lo que estoy viviendo. Señor, yo quiero vencer. Yo quiero vencer. Y Señor, me percato de que tendré que pasar por las mismas situaciones que vivió José y David, y probablemente menores a ellos o aún peores. Pero Señor, no me dejaré vencer. ¿Sabes? Yo hoy te hablo y te digo: no te dejes vencer. No dejes de buscar a Dios, no dejes de congregarte. Tal vez hay cosas que no has podido vencer de ti mismo. Tal vez el destino en Dios tiene preparado el momento y el día en que vas a salir victorioso de ese asunto o de ese problema. Pero no es en tu tiempo, no es en tu año, no es el día que tú lo estás exigiendo y lo quieres. Muchas personas llegan a la iglesia, le exigen a Dios que les ayude. Cuando ven que la respuesta no llega como ellos quieran, terminan yéndose o alejándose del Señor. O me ha tocado vivirlo, verlo en muchas personas. Llegan y piden que los pastoree, que los cuide, los empiezo a enseñar. Después de un tiempo dicen: no, pues como Dios no me dio lo que yo quería, entonces voy a buscarle por otro lado. ¿Sabes? La tentación a querer buscar por otro lado, obviamente es evidente que lo vamos a querer hacer, pero hey,
te voy a decir una cosa, reacciona. Si Dios no ha dejado que te mueras, o que te pase algo, o que te quedes sin comer, es porque Él sigue teniendo cuidado de ti. Y son esas pequeñas cosas que tú tienes que mirar. Dios, yo estoy preocupado por algo tan insignificante que yo sé que tú tienes cuidado de mí. Porque si me has cuidado en cosas pequeñas, mucho más me vas a cuidar en cosas grandes. Entonces, ¿qué pasó con José? Número uno fue con David. Fue menospreciado. Acuérdate, estamos hablando de David. Número dos, es un líder que se preocupa por los demás y no lo valoran. Vemos una esencia en David. David, aunque los hermanos no lo veían como líder, ahí como ovejero, como pastor de ovejas, se estaba produciendo un gran líder conforme al corazón de Dios, el cual iba a salir con los ejércitos del Dios viviente e iba a vencer. Pero aquí en este momento, cuando este gigante se presenta, David tiene la oportunidad de oportunidades para demostrar su liderazgo delante de una nación, la nación de Dios. ¿Sabes? Estás en el silencio, pero llegará el momento que Dios te dejará demostrar quién eres. Lo que forjaste en la intimidad en su presencia. Lo que forjaste cuando estabas orando de rodillas. Lo que forjaste cuando leíste tanto tiempo la Biblia. Llegará el momento en que Dios permitirá que otros vean lo que hiciste en lo secreto. Y vamos a ver una cosa muy importante. David es un valiente y está dispuesto a hacer cosas que otros no, pero es tenido en poco. David comienza a preguntar, ¿quién es este incircunciso? Incircunciso era, ¿quién es este hombre que no conoce a Dios y está hablando mal de mi Dios? Tú no puedes llegar al punto de defender a Dios si no lo has conocido en la intimidad. Por eso hoy en día tanta gente niega la fe en Dios y terminan dando la espalda a Dios porque nunca tienen el tiempo de estar en lo secreto. Si hoy estás a solas y no estás haciendo absolutamente nada, yo te aconsejo, ten más tiempos de calidad con Dios. Ten más tiempos en la palabra de Dios. Ten más tiempo en la presencia de Dios. Ten más tiempo de conocerlo. Porque llegará el momento en que Dios te va a levantar y va a permitir que otros vean cuánto lo conociste en lo secreto. Y David, este es su momento clave. David no fue solamente a entregarle los quesos a sus hermanos, fue y preguntó por ellos y vio el alboroto, vio y escuchó a los soldados que estaban atemorizados, asustados y algunos corriendo a sus casas, porque el paladín estaba enfrentando al Dios de Israel, pero quería enfrentar al guerrero más valioso de Israel y estaba maldiciendo al Dios de los ejércitos. Pero como David era un hombre formado en lo secreto, en la soledad, en el rechazo, en donde la gente no creía en él, pero Dios sí creía en él. Fíjate una cosa muy importante. Cuando la gente no cree en ti, no significa que Dios sí lo hace. Cuando la gente no cree en ti, formas en la intimidad, en una conversación con Dios, algo que se llama, que dice Dios, yo creo en ti. Y Dios te está diciendo que Él quiere creer en ti, pero quiere formarte a solas. Entonces David llega y empieza a preguntarles quién es este, quién es aquel, pero luego le sale el hermano y le dice y lo acusa como soberbio, como malicioso. Sabes, mucha gente te va a acusar cuando están malinterpretando tu diseño, la estructura que Dios te dio. La estructura que Dios te dio pareciera para muchos ojos como soberbia, el poder predicar en un púlpito, el poder orar por un enfermo y que sane, y que luego te enciendes en el fuego del Espíritu Santo para ir a orar por otros enfermos y sanan de la misma manera. Y tú quieres retar a una de las autoridades
para ir a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, pero porque tú conoces al Dios que todo lo puede, al Dios que te venció de los osos, del hambre, al Dios que te venció de los leones que quisieron destruirte, el león del divorcio, el león de la depresión, el león del odio, el león de la traición, pero con una sola onda, con una piedra, tú venciste con la piedra de la oración. Y vamos a ver una cosa muy importante aquí. David no permitió que los comentarios de Eliasab, su hermano, le produjeran desánimo. Mucha gente se deja desanimar por lo que la gente dice. ¿Sabes qué? Cuando estamos caminando en Dios, mira, déjame decirte una cosa y te hablo una realidad. Te vas a encontrar en el valle de la desilusión, aún de los mismos líderes espirituales, aún de las mismas personas con las cuales confiaste y aún admiraste, te vas a desilusionar. Pero yo quiero decirte una cosa sumamente importante. La desilusión no está excluida de tu preparación y de tu victoria. Para llegar a vencer un gigante, debiste haber sobresaltado la desilusión. Estoy desilusionado. Muchos comentaristas en el Facebook, en el YouTube, híjole, no sé si te pasa, de repente veo personas que suben buenas predicaciones y de repente sus predicaciones tienen mucho que hablar para los religiosos o para los debatistas que no conocen nada de la palabra y luego empiezan a poner comentarios malos de los predicadores. Y muchos de esos predicadores o personas espirituales, por no vencer la desilusión, terminan aventando la toalla. Yo no sabía que así era el pueblo cristiano. Yo no sabía que así eran los cristianos. Yo no sabía que era esto, aquello, pan. Y empiezan de alguna manera a buscar pretexto. Algunos deciden devolverse al lugar donde Cristo los sacó. Algunos los encuentras ya inundados en el alcohol otra vez. Algunos los encuentras que regresaron a su religión antigua porque se le desilusionaron, porque no entendieron el pasaje de la Biblia que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre te va a fallar y tienes que tener eso muy despierto en ti. Y el día que el hombre te falle, no tienes por ninguna manera por qué desilusionarte con Dios. Te lo digo por experiencia. ¿Me he llegado a desilusionar? Claro que sí. Me he llegado a desilusionar con gente que yo tenía en gran estima, líderes, personas, aún pastores, cristianos, que yo pensaba cuando yo me convertí a Cristo, yo llegué a la iglesia pensando que todos estaban transformados y que el camino que yo estaba teniendo del encuentro con el Espíritu Santo, todos lo habían pasado. Mi ignorancia me hizo pensar que la iglesia era perfecta. Pasaron los años y me di cuenta que la iglesia era un hospital, que llegaban toda clase de enfermos. Llegaban gente que alzaban sus manos a la hora de la adoración, aplaudían, danzaban, pero cuando les preguntabas algo acerca de Dios, no sabían nada de Dios. No conocían a Dios como su servidor los estaba conociendo. Y ese tipo de cosas hacían que esas personas se vieran como simplemente personas que iban a la iglesia para llenar un vacío en su semana, para llenar un hueco en su día, para sentirse bien, pero nunca estaban sinceramente entregados al Señor. Déjame decirte una cosa, la desilusión es parte de nuestro desarrollo. Si tú estás desilusionado con la iglesia, con todo lo que te puedes imaginar, inclusive hay gente que está desilusionada con Dios. Hace tiempo escuché, mientras estaba sirviendo en una congregación hace muchos años, aquí en el sur de México, en uno de los estados del Bajío, escuché que había un centro de rehabilitación para pastores desilusionados con Dios. Y créemelo, que ahora cuando yo estoy como pastor,
me he dado cuenta que no es fácil ser pastor y que está uno al borde de la desilusión, pero grande es Dios que nos permite extender nuestra mano y que Él nos tome y que podamos salir adelante. La desilusión es parte de la formación que esta disciplina va a traer a nuestras vidas. La desilusión que viviste probablemente con ese hombre o con esa mujer que conociste en la iglesia y terminaste divorciándote de él, pensando que en la iglesia ibas a encontrar a la persona más perfecta. Déjame decirte que aún dentro de la iglesia tú tienes que buscar no a la persona solo porque alza las manos y aplaude. Tú tienes que buscar a la persona que está diseñada en la voluntad perfecta de Dios. Porque si alza sus manos y aplaude o va cada domingo a la iglesia, eso no significa nada. Eso significa que está ahí y quiere conocer a Dios, mas no significa que ya lo conoce. Si tú fuiste desilusionado, yo quiero decirte que te vuelvas a Dios. Vuélvete al camino verdadero. David era un valiente, pero estaba dispuesto a demostrar quién era. David también es el típico hombre que tiene habilidades, pero necesita una oportunidad para demostrarlo. Ve lo que dice en el verso siguiente. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Verso 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Wow. David encontró una oportunidad. David encontró la oportunidad que otros estaban desaprovechando porque estaban tratando de quedar bien con la gente, pero no estaban tratando de quedar bien con Dios. Versículo siguiente. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl menospreció a David. Eres un muchacho, eres un guerrero, tú eres un joven, no tienes la capacidad. Habrá gente que va a dudar de ti, habrá gente que no te va a creer. Habrá gente que no va a creer que hoy estás en la víspera de la transformación, que estás yendo cada domingo a la iglesia, que estás siendo obediente a Dios, que estás siendo entregado al Señor. Habrá gente que no te va a creer, va a haber gente que te va a juzgar, va a haber gente que te va a señalar, va a haber gente que te va a odiar, va a haber gente que te va a recordar tu pasado. De veras, y no te digo esto para mentirte, te digo la realidad. Si tú hoy te convertiste a Cristo, déjame decirte que la gente no te va a aplaudir. Lo primero es que si fuiste borracho, cuando vayas a visitar a uno de esos familiares, te va a ofrecer tomar. Tú le vas a decir que no, y ahí va a comenzar el rechazo hacia tu persona. Increíblemente, empieza el menosprecio. Tú, ¿qué eras? ¿Qué andabas? ¿Qué hacías? Recientemente vi una publicación en el Facebook donde está un cachorrito disfrazado de como de alguien así de vestido largo con velo, y luego ponen un título: ahora muy santa, pero en tu pasado eras la peor. Y créemelo, cuando yo estaba leyendo ese artículo, dije: la ignorancia. La gente no se pone feliz cuando comienzas a cambiar para bien, se ponen feliz cuando te haces igual a ellos. Y tú no estás en esta vida para darle gusto a la gente. Entonces estás en esta vida para conocer al creador de tu vida y el propósito que Él tiene para tu vida, cueste lo que te cueste. En el verso siguiente dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada
y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ve aquí una cosa muy importante. David, ¿conocía o no conocía a Dios? David, ¿conocía o no conocía que estaba acompañado? Él estaba acompañado, pero ahora estaba dispuesto a demostrar a la gente que él no estaba solo, que no era un simple muchacho ovejero, era un hombre acompañado de la gloria de Dios. Era un hombre que se le atribuía éxito por su relación continua con Dios. Y la historia probablemente ya la conoces. Más adelante sucede que le ponen la vestimenta del rey Saúl y David le dice, es que yo nunca he sido entrenado con esto, quítame esta vestimenta. ¿Sabes? Hay una cosa muy importante, no te trates de comparar con otros, no trates de ser igual a otros por querer llamar la atención. Si tú eres una persona seria, tranquila, obviamente tu formación de carácter en Dios tiene ciertas cosas que tiene que mejorar, mas no significa que tienes que ser como algún actor de la televisión o alguien que tú piensas que vive una vida perfecta. La vida, como yo te lo he escrito ahorita, no es perfecta como muchas veces te lo dibujan. La vida muchas de las veces es un teatro, es un engaño. Yo fui estudiante de teatro mientras estaba en la preparatoria. Cuando estuve cursando la preparatoria tomé un curso de varios meses y pertenecía a un grupo que se llamaba Performance New Age. Nos llevaron a varios cursos de teatro, estábamos haciendo teatro en varios lugares de la ciudad y nos enseñaron una máscara. Dice, esa es la máscara que tú te pones en el teatro. Tú representas algo que no eres. Eso representa hipocresía. El teatro, la actuación, lo que tú ves en la tele, los actores, el cine, es meramente hipocresía. Muchas de las veces tú ves los reportajes de los grandes actores que están haciendo aquello, y muchas personas que son seguidores de sus mejores actores quieren ser igual a esos actores, hasta se comportan igual que ellos. Pero déjame decirte que en la escena, en la película, ellos llevan una actuación. No es la realidad. Muchos de esos actores hoy en día están divorciados, van por su quinto matrimonio. Algunos eran golpeadores, algunos eran drogadictos, mujeres que eran satánicas, personas que están literalmente en una aberración, en una blasfemia contra Dios, pero oh sí, en la actuación te los describen como la cosa más bella, más linda. No te dejes llevar por las apariencias. No te dejes llevar por aquello que ves en pantalla. No todo lo que ves en la tele es real. Muchas noticias son amarillistas. Muchas cosas son mentira. Y lamentablemente, aún como cristianos, muchas de las veces queremos aparentar ser algo que no somos. ¿Y sabes qué? Tú y yo fuimos formados a la manera y al diseño de Dios. Y solamente Dios mostrará el tiempo de transformación. Y en el verso siguiente, fíjate, antes de decirte, dice, pero tiene habilidades, pero necesita una oportunidad para demostrarlo. Y para vencer en tu batalla no necesitas ser como otros. Ve conmigo a 1 Samuel 17:38 y vamos a leer hasta unos versículos adelante. 37:38. 17:38 dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. No puede ser algo que no has practicado. No puedes
intentar correr un maratón o subir una colina. Hace tiempo conocí un gran autor de un libro que se llama Al abrigo del Altísimo, John Bevere. Él se juntaba con un atleta que corría 40 kilómetros diarios. Y un día este atleta lo invitó a correr. Y mientras estaba corriendo las primeras millas, 5 millas, dice que se le tronó una de las piernas. Y dice que mientras caía del dolor por el calambre que le provocó la herida, el haberse forzado, dice que Dios le habló y le dijo: muchos tratan de ser algo que nunca han practicado. Sabes, tal vez tú hoy necesitas practicar algo. Si tu práctica está en que quieres ser una persona efectiva en el reino de Dios, dícese predicador, dícese evangelista, dícese ministro, dícese que quieres orar por enfermos, todo lo que Dios nos da es como un músculo que tenemos que estar dispuestos a desarrollar. Y tenemos que aprender a desarrollarlos en los lugares menos indicados. Muchas de las veces son lugares donde otros no quieren ir. Pero ahí es donde Dios te va a forjar. Y voy a terminar esto explicándote qué pasó con David. David se pone en el lugar donde está el filisteo. El filisteo lo menosprecia, Goliat lo menosprecia y le dice: ¿quién soy yo para que vengan conmigo con palos y piedras? Y entonces amenaza a David y le dice que le va a dar sus carnes a los cuervos. Y David le dice que él es un siervo de Dios y que en ese momento él lo iba a matar y le iba a cortar la cabeza y que ese día los cuervos comerían sus ojos. Y dicho y hecho, David agarró una piedra, la lanzó y quedó clavada en la frente de Goliat y murió en ese momento. Ahora sí, el pueblo de Israel fue en contra de los filisteos y David se convirtió en un conquistador. David se convirtió en un conquistador que fue formado en el ámbito de la soledad, a solas con su Dios. En el lugar donde otros no querían estar, en el menosprecio, en donde fue acusado injustamente, donde fue odiado, donde fue acusado como soberbio, donde era el niño malcriado, el imperactivo. Pero ahora se convierte en un adepto a convertirse en el rey de Israel. David, un hombre que Dios lo conocía y que lo llamó un hombre conforme a mi corazón. David es la esencia de lo que tú y yo estamos a punto de convertirnos en vencedores. No dejes vencerte por nada en esta vida. No dejes que los conflictos, las situaciones te venzan. No dejes ni siquiera que tú mismo te ganes. No dejes que la apatía, la indiferencia vuelvan a formar parte de lo que tú estás formando en el Señor. No permitas que otros vengan a decirte que si no lo lograste en el pasado, mucho menos lo vas a lograr ahorita. He leído historias de hombres formados desde las mismas raíces de pobreza, hombres que llegaron a la cúspide, hombres que ahorita dan temas que motivan a generaciones de jóvenes, como es la historia de Arnold Schwarzenegger, que me llamó mucho la atención mientras estaba escuchando su historia, que él estaba en Australia y dice que él era pobre de nacimiento. Y cuando él vio la primera película de Hércules, dice que él en ese tiempo los cines eran que pagabas unos centavos y te metías a una casa y con una cortina llegabas y ese era el cine. Los cines eran películas de cinta, escuchaba la cinta ahí cerquita de ti y dice que vio por primera vez a un cierto Hércules. Y dice que en su sueño de niño dijo: yo me voy a convertir en el hombre más fuerte del mundo. Yo me voy a convertir en el hombre más fuerte, el Hércules del siglo XX. Y dice que empezó a levantar piedras, a hacer aparatos de ejercicio con palos, se iba al campo a hacer ejercicio, hasta que un tiempo después logró su cometido y se convirtió primero en un fisiculturista súper reconocido mundialmente, salido de la pobreza.
después se convirtió en gobernador, se convirtió en actor. Y bueno, las cosas importantes de las historias de esta gente que de alguna manera sobresalió en lo secular, nos hace ver a nosotros que si ellos pudieron encontrarle un propósito o un motivo a algo que no está escrito en la palabra, pero yo como cristiano tengo más posibilidades aún que ellos, entonces no tengo que perder mi objetivo. Tú eres mejor que cualquiera que se propone allá afuera cosas. Tú puedes lograr cosas mayores. Dilo conmigo, no me dejaré vencer. Y vamos a terminar haciendo esta oración. Cierra tus ojos. Señor, en este momento yo oro por cada uno de los que están conectados en esta plataforma de Facebook. Los bendigo, Señor, llévate todo desánimo, toda desilusión, quita el rechazo de sus corazones, que empiecen a lograr objetivos a través de la vía personal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa será la oración, Señor, que de hoy en adelante diré cuando vengan estos asuntos a mi vida. Venceré a mi Goliat, venceré a mis gigantes, seré vencedor en medio de toda situación. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos y te creo a ti. Amén, amén y amén. Les doy un fuerte saludo a todos los que se conectan. No sé si ahorita estén conectados. Aquí aparecen varios conectados. Y quiero dar un fuerte saludo a Leticia Reyes, a Ramona Nolasco, a María Elena de la Rosa. Saludos, hermanas. Saludos. Qué bueno que están aquí conectadas. Que después de la iglesia, aquí están viendo esta predicación. Aprendan a compartirlo con otros, que sea de bendición para gente que tú sabes que necesita este tipo de predicaciones. Un saludo a Iglesia Peniel de Houston. Saludos a los hermanos de ahí. Bendiciones, mis hermanos. Saludos a la hermana Lisbeth de Albuquerque. Saludos, mi hermana. Bendiciones. Un saludo allá. Me saluda a los pastores, a Jackie. Me saluda a Diana. Un saludo a Rubí Ávila, que también nos está viendo. Saludos a la hermana Alma Loya, que la conocimos hace varios años allá en Vino Nuevo. Saludos de aquí de parte de mi familia. Bendiciones, por eso dice, los conozco esos niños. ¿Verdad? A ver, un saludo a Luis Solalde, hermano de San Luis Potosí. ¿Cómo está mi hermano? Un hombre de Dios ahí que conocimos hace muchos años. A Cana Figueres. God bless you, my brother. Well, I will be preaching in English, and I will be giving a teaching about how to be successful in the name of Jesus, okay? God bless you, brother. Un saludo a Sonia Rodríguez, hermana, qué bueno que está ahí. Un saludo a Rodrigo Ramírez Rodríguez, saludo a Adri, bendiciones. Y les doy un fuerte abrazo y me despido de ustedes. Espero verlos cada vez que me conecte y no se les olvide darle like a este video, compartirlo y que pueda llegar a más vidas, que pueda llegar a personas que realmente lo necesitan y que puedan ser bendecidos con estas palabras que motivan, que no solo son palabras de motivación, sino palabras que están escritas en la palabra de Dios. Yo les bendigo y doy gracias a Dios por sus vidas y nos vemos pronto. Dios los bendiga.